Hola a todos, espero estén muy bien. Después de nuestra semana de evaluaciones en las que les fue bastante bien, vamos a seguir con el tema de la evolución. La última parte de esta sección es hablar sobre lo que actualmente usamos, lo que actualmente ya hemos juntado de todas estas teorías de la evolución y le vamos a llamar teoría sintética o neodarwinismo, porque es lo que vino al juntar todas las teorías que hemos visto en las clases pasadas. Y entonces, hasta ahorita nos habíamos referido a la evolución en individuos. Entonces, a nivel de especie. Si quieren un día poner en jaque a algún biólogo, pregúntenle qué es especie, como a los físicos cuando les preguntan qué es el tiempo, porque es algo tan ambiguo y tan básico, pero difícil de definir. Entonces, en este curso no nos vamos a meter en complicaciones y vamos a decir qué es esta unidad biológica o individuo que puede producir una descendencia fértil, es decir, que puede tener hijos y estos hijos pueden tener otros hijos de la misma especie. Y ustedes recordarán que ya habíamos visto algunos híbridos que se pueden formar en la naturaleza entre dos especies, pero esta descendencia no es fértil, entonces no puede producir estos mismos híbridos a través del tiempo. Y entonces eso no sería una especie y le llamamos un híbrido entonces. A nivel de especie, ya vimos la selección natural descrita por Darwin y pues este ejemplo clásico de la revolución industrial y de la adaptación de las polillas. Y por otra parte también ya vimos las fuentes de variabilidad para dar lugar a esta evolución, que son las mutaciones o cambios en la secuencia del ADN y la recombinación genética a la formación de gametos en la meiosis. Entonces, esto es lo que ya vimos, pero ahora esto, para entenderlo mejor, lo vemos a nivel de poblaciones. Entonces, la genética de poblaciones es una rama que se encarga de todo este estudio, pero pues más a detalle tenemos que recordar que la población es el conjunto de individuos de la misma especie, entonces van a tener descendencia fértil, ¿verdad? Y esta va a estar constituida por cuatro pilares, sujeta a cuatro pilares, le llamamos las fuerzas evolutivas, que es la selección natural, pero aquí a nivel de poblaciones lo vamos a ver ya más grande, no a cada individuo. Estas mutaciones a nivel también en cuanto a las proporciones de todas las poblaciones y el flujo genético hacia dónde se va dirigiendo esta transferencia de información genética y normalmente el ejemplo típico para el flujo genético es la migración. Entonces, cuando alguien llega a una población, va a traer su material genético que es ajeno a esa población y entonces es un tipo de migración. Y también cuando gente se va, pues hay un flujo hacia otra dirección. Entonces, esta direccionalidad del material genético lo vamos a ver en este pilar de la evolución. Y el último sería la deriva génica, que prácticamente lo que no se puede explicar con las otras tres definiciones lo metemos a que es algo aleatorio y porque así ocurre. Entonces, el caso que estamos viviendo ahorita muy particular, no sabemos a quién específico le va a dar la enfermedad, entonces se puede explicar por algún tipo de selección hacia el sistema inmune más fuerte, quién le va a dar coronavirus, pero realmente es al azar, es si coincidiste en el mismo espacio o en el mismo lugar que el virus, pues es algo más aleatorio que tenga una explicación eh, específica. Entonces, la deriva génica van a ser todos estos cambios debidos a cosas más aleatorias. Y otra característica para estudiar esta evolución es que haya aislamiento de las poblaciones. Entonces, se dice que a diferentes escalas, ya habíamos visto la macro y la microevolución, vamos a tener que estar evaluando un conjunto de individuos. Entonces, por definición, pues tenemos que poblaciones que geográficamente están cerca son más parecidas. La población de Irapuato es más parecida a la de León que a la de Querétaro. Entonces, la población mexicana en otra escala es más similar con la civilización de Guatemala que con la de Japón. Entonces, así vamos a ir escalando este tipo de poblaciones, pero tenemos que para estudiar cómo va evolucionando una población, pues tenemos que especificar el punto geográfico.
Y la otra parte es de cómo vemos que evolucionan las poblaciones es a través de las frecuencias genéticas dadas por las frecuencias de los alelos. Entonces, recordarán que los alelos son estas variaciones de cada gen y vamos a tener alelos dominantes, alelos recesivos, codominantes, y ya lo deben de saber muy bien, pero estos cómo se van a ir presentando en la población se pueden evaluar de una manera que vemos que algunos se fijan, se dice cuando se establece un determinado rasgo. Por ejemplo, en México la mayoría somos de tono de piel moreno, entonces es un rasgo que está fijado en nuestra población, mientras que hay otros que son recesivos, ahorita lo explico en la siguiente gráfica, pero son alelos que se van perdiendo. Y entonces a este conjunto de alelos o de variaciones con los que se puede jugar una población, pues van a estar determinados por un pool de genes o posa genética, posa génica. Entonces hay un determinado grupo de genes que va a tener una población y de ese no vamos a poder tener otros diferentes porque no hay. Entonces solamente la migración o el flujo nos traería nueva información genética o esta mutación, pero en sí contamos con un pool. Entonces, por ejemplo, si en mi familia tenemos o en una determinada población, más bien a más grandes rasgos, no vamos a tener un gen, por ejemplo, que es típico de la población japonesa de los ojos rasgados, ¿no? Entonces, ese es un alelo que está en esa población, entonces no tiene por qué salir aquí en México porque no tenemos esa información. Entonces, es un tema súper amplio, pero todo lo vamos a meter a una caja de varias opciones, se puede decir así, genéticas. Y hay otro concepto que tenemos que ver cuando vemos genética de poblaciones, que es el de equilibrio. Entonces, cuando una población entra en equilibrio es cuando ya no está cambiando nada de sus frecuencias alélicas, entonces ya todo es igual. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio se puede explicar de una forma muy idealista y esto fue propuesto pues por un matemático y un médico, Hardy y Weinberg. Entonces ellos propusieron que a una población donde ya no va a haber un flujo genético, ni mutaciones, ni deriva, puede llegar a una parte en la que se estabiliza. Entonces, este concepto últimamente se refieren como a aplanar la curva, pues eso, pero en evolución. Y entonces solo tiene en cuenta este equilibrio las dos opciones de genéticas. Entonces tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. Entonces ya saben que el dominante es con A mayúscula o con la letra mayúscula, mientras que el recesivo sería con una minúscula. Y entonces, ¿qué tanto ocurren estos o qué tanto se presentan en la población un dominante o un recesivo? Se puede determinar en ciertas proporciones. Y si lo vemos a través del tiempo, van a tener este tipo de comportamientos donde el heterocigoto va a tener tanto, empieza abajo y después sube un punto máximo y después baja, mientras que el recesivo, cuando tenemos un recesivo, siempre va a tender a bajar porque no se va a fijar. En evolución vamos a decir fijar. Y mientras que el dominante, pues es el que va a prevalecer y el que al final va a quedar en la población. Entonces, este tipo de conceptos, pues lo abordamos aquí de manera muy general. Solo tienen que recordar que a nivel de poblaciones podemos evaluar la evolución en 3 rasgos a través de los pilares, que son 4, de una población determinada en un área geográfica y de que esto depende de tanto frecuencias alélicas del set o las opciones que tenga para los genes y que hay algo que idealmente se puede llegar a ver que es un equilibrio o una idealización de las poblaciones de la evolución. Y para pues terminar este tema, quiero algo más aplicado por parte de su tarea, que sería pues en la tarea número 1, como siempre, es copiar los apuntes en su libreta y como tarea número 2 es que me digan cuáles son sus 5 razas de perro favoritas y esto es para ver que las especies son diferentes a las razas, entonces entre razas se pueden cruzar, pero entre especies no, ¿verdad? Entonces en esta página viene
una base de datos muy interesante de todos los perros. Yo tengo un Schnauzer, pero me gustan también otros, entonces yo quiero que me compartan qué raza es su mascota, si tienen perro o cuáles son sus favoritas, para determinar bien cómo son estas variaciones entre especies. Y también, como de animales vemos, ahora de plantas, quiero que me digan cuáles son las variedades o razas de su fruto o vegetal favorito. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el aguacate y estas son las variaciones que puede tener un aguacate de acuerdo a la población de Colombia, de México o de otras poblaciones. Como tarea número 3, con relación al tema de la fijación o pérdida de genes, pues ustedes hicieron un muy buen proyecto de su árbol genealógico y entonces quiero que vean ese árbol genealógico y me digan un rasgo que quizás tenían sus abuelos y que ya sus tíos y sus padres ya no lo tienen y ustedes tampoco, es decir, que se perdió porque era recesivo posiblemente. Y otro rasgo que haya predominado, que se haya fijado. Entonces, si por ejemplo su abuelo es alto y ustedes también son altos, pues es algo que se ha mantenido en su familia, un rasgo que ha continuado posiblemente porque es dominante. Y como tarea 4 última, quiero que me investiguen sobre una población que esté aislada, que les llame la atención. Hay cientos de ellas, muy interesantes, y quiero que busquen en esta página o en Google o en YouTube una población, le ponen población aislada, tribu de población aislada, y la que les llame la atención me dicen 5 características y en dónde está localizada en el mundo, y no lo compartan. Hace mucho que no hacemos actividades de integración en todo el grupo, entonces quiero que lo compartan en nuestro grupo de WhatsApp. Cuál es la población que escogieron, su ubicación y sus 5 características. Entonces, como vamos a estar compartiendo, pues no podemos repetir. Entonces, el que entregue primero, pues tiene más opciones de escoger. Y espero que con estas pequeñas tareas quede un poco más claro esta parte de la teoría sintética, pero es básicamente juntar pues todas las teorías o todo el conocimiento que ya tenemos ahora de la evolución en este último siglo y medio que ha pasado después de la propuesta de Darwin. Y espero sus tareas. Cuídense.